Chicos del Semestral Uni, tengan todos muy buen día. Bienvenidos a la semana número 7. Vamos a desarrollar en este momento el tema que más frecuentemente viene en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos a desarrollar el tema de historia del Perú llamado los Incas. Como es un tema muy recurrente, jovencitos, vamos a dividir el tema los Incas en dos clases. Esta semana número 8 vamos a hablar del origen de los Incas, vamos a hablar de cómo era su organización económica y también la parte política. ¿Ya? En la siguiente semana hablaremos principalmente de la parte cultural. Entonces, empezamos. Los Incas, primera parte. La civilización inca fue la civilización más grande de América entera antes de la llegada de los españoles. La civilización inca surgió como síntesis de los pueblos del segundo desarrollo regional. O sea, los incas surgieron invadiendo diversas civilizaciones, como el caso de los chachapoyas, chinchas, chimú, chancas, huancas, aymaras, etcétera, etcétera. Podemos definir a la civilización inca entonces como un gran imperio de carácter teocrático. Este imperio era gobernado por un hombre que decía ser hijo del propio dios, del dios Sol. Estamos hablando del Zapa Inca. Y los incas, más que grandes inventores, fueron los que lograron llevar más lejos estos conocimientos que habían desarrollado pueblos anteriores. También es llamado por John Rowe como el horizonte final, el horizonte tardío. Hubieron tres grandes horizontes, recuerda, en la historia de las culturas peruanas. El horizonte temprano, que fue Chavín, el horizonte medio, que fue el gran imperio Huari, y el horizonte tardío, que son los incas. También los Huari, cuando gobernaron 500 años antes que los incas, desarrollaron una gran estructura con ciudades, con caminos llamados Capatñán, habían difundido el quechua y en realidad lo que saben los historiadores es que los incas tomaron mucho de la organización del imperio Huari. Esa experiencia entonces también va a ser utilizada por los incas. ¿Dónde están ubicados los incas, profesor Gutiérrez? Bueno, están ubicados en la parte occidental de América del Sur. En la actualidad está América del Sur dividido por diversos países, entre los cuales 6 países actuales de América del Sur tuvieron una porción del imperio de los incas, del Tahuantinsuyo. Vemos ahí Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, también está ahí Chile y una parte de Argentina. ¿Sí? Ahora, una cosa importante que tenemos que decir es que los incas dividieron su territorio en 4 grandes regiones. La palabra Tahuantinsuyo viene de Tahuan 4, suyo, región, 4 grandes regiones. Y ahí lo vemos, la más grande es el Collasuyo, al sur. Un suyo pequeño es el Contisuyo. Hay un suyo también muy fértil, que tiene buena parte de costa y sierra, es el Chinchaysuyo. Y la parte amarilla es la zona del Antisuyo, la zona donde limitaba con la selva, ¿sí? Sobre todo la selva alta. El límite norte de los incas era el río Ancasmayo, que está en el actual país de Colombia, y el límite sur era el río Maule. Los incas utilizaban fronteras naturales, es decir, accidentes geográficos, cordilleras, ríos, quebradas, desiertos. Por ejemplo, al sur había el desierto de Atacama, y más allá estaba la zona de los araucanos y mapuches. Y al norte estaba la tribu de los pastos. Los incas habían logrado asimilar diversos pueblos y estaban todavía en proceso de expansión, sobre todo a la parte norte, estaban expandiéndose al norte, proceso que va a ser interrumpido por los españoles.
Hablando del origen de los incas, todos sabemos desde el colegio que los incas pues tuvieron leyendas, ¿no? O sea, los incas decían que habían surgido de una manera que Dios, que el Inti había enviado a sus hijos para civilizar el mundo andino. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo es una prueba de ello. Los grandes civilizadores, pues, pero en realidad sabemos que la civilización en el Perú existe miles de años antes que los incas. Esta leyenda se transmitía de boca en boca, de manera oral, a través de generaciones, pero será el inca Garcilaso de la Vega, ese cronista, mitad español, mitad indígena, quien pase esa leyenda oral a documentos escritos que llamamos crónicas. Pero no era la única leyenda de los incas. Los incas también tenían la leyenda de los hermanos Ayar, 4 hermanos poderosos que lucharon entre sí para ver quién gobernaba la tierra del Cusco. Sin embargo, hay que dejar una cosa clara. Tanto la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo como la leyenda de los hermanos Ayar son leyendas que nos llevan al mismo hombre, a Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo. Ellos son los fundadores del Cusco. Otra cosa que tenemos que decir es una diferencia entre estas dos leyendas. Pacarina significa lugar de origen. Según la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, el lugar de origen de los incas fue el lago Titicaca en el altiplano, ¿sí? Mientras que según la leyenda de los hermanos Ayar fue el cerro Tamputoco, un cerro desconocido que debe quedar, muy probablemente se refieren a un cerro de los Andes centrales. Ahora, los incas entonces manejaban estas dos leyendas vinculadas al origen de ese hombre llamado Manco Cápac. Sin embargo, son leyendas, así como la leyenda de Rómulo y Remo. En realidad son relatos ficticios. Los arqueólogos y etnohistoriadores han investigado y han llegado a la conclusión más bien que el verdadero origen, o sea, el origen histórico de los incas, tiene que ver con el altiplano. ¿Y qué pasaba en el altiplano? Había una etnia, la etnia puquina, quienes vivían en territorio del altiplano. Si queremos definir ahora por países, en la parte boliviana. Fueron perseguidos por las tribus aymaras, entre ellos los collas. Los incas tuvieron que escapar de la zona por la presión de los pueblos collas. Tuvieron que ir a buscar tierras al noreste, al noroeste, llegando al valle de Acamama en el Cusco. No va a ser fácil quedarse en el Cusco. Habían diversos pueblos, diversas tribus que ocupaban el valle de Acamama y los incas, mediante enfrentamientos militares, como puedes ver ahí, lograron someter la zona, ¿sí? Le llamaron el ombligo del mundo. Y una vez en el Cusco, una vez que se puedan asentar bien, a futuro van a llegar grandes gobernantes que van a hacer que los incas crezcan tanto que se van a convertir en un poderoso imperio. Sabemos que hubieron 13 incas. Existe una lista llamada el Capacuna. Esa es la relación de los incas. Desde el primero, Manco Cápac, pasando hasta el último, que fue Atahualpa, conquistado pues por los españoles, sometido por Francisco Pizarro y sus guerreros. La parte más importante que suele venir en el examen de admisión sobre los incas es la etapa imperial. Es cierto que hubieron 13 incas, pero los incas más importantes vienen a partir de Pachacútec. ¿Por qué a partir de Pachacútec? Porque será a partir de Pachacútec donde ya tenemos un gran gobernante que va a hacer que el imperio incaico no deje de crecer. Empezó su obra militar Pachacútec cuando ni siquiera era inca, era un personaje de la nobleza llamado Cusi Yupanqui que se enfrentó a los chancas. La élite inca en ese momento, la familia real, estaba temerosa de los chancas, pero Cusi Yupanqui, alguien de la nobleza, repito, dirigió la lucha contra los chancas y logró el triunfo. Cusi Yupanqui logró hacer una alianza con diversos pueblos del Cusco y derrotaron a los feroces chancas en la batalla de Yaguarpampa. Y al final, este señor se convirtió en el nuevo Inca,
Se hizo llamar el transformador del mundo, Pachacútec. Entre sus obras, la construcción de Machu Picchu. Otra obra, estableció la mita y dividió además el territorio en suyos, o en 4 regiones. Tuvo más de 100 hijos, y entre los hijos eligió al más capaz para que lo suceda, Tupac Yupanqui. Y Tupac Yupanqui continuó con las conquistas. Es más, cuando Pachacútec todavía era gobernante, su hijo Tupac Yupanqui, ya declarado Auqui, o sea, hijo heredero, dirigió la conquista sobre el gran reino Chimú. Con una gran estrategia militar logró sitiar la ciudad de Chanchán. Más adelante también venció a los Chachapoyas, un pueblo guerrero de la selva. Y Tupac Yupanqui logró inclusive más conquistas territoriales que el propio Pachacútec. Entonces, Pachacútec inició la gran expansión territorial imperial. Tupac Yupanqui llevó a su extremo esas grandes guerras que los llevaron a los incas a tener más de 2 millones de kilómetros cuadrados conquistados y muchos pueblos sometidos dentro de él. Luego viene un tal Huayna Cápac, que más que ser un inca conquistador, porque en realidad conquistó poco, solamente la zona de Pasto en Colombia, lo cual, dicho sea de paso, fue la máxima expansión territorial de los incas. Pero más que un inca conquistador, como lo fue Pachacútec o Tupac Yupanqui, su padre, este señor Huayna Cápac fue sobre todo alguien que decidió consolidar los dominios incas. Repito, consolidar los dominios incas. Consolidar la hegemonía incaica en el territorio. Murió de una enfermedad extraña, muy probablemente la viruela traída por los europeos, porque en estos tiempos que gobernaba Huayna Cápac, ya Pizarro había estado intentando meterse al imperio de los incas. Justamente cuando muere Huayna Cápac, el nuevo inca Huáscar va a tener problemas, se va a enfrentar a su hermano Atahualpa en una cruenta guerra civil. Esto debilitó a los incas. Los incas no volvieron a crecer más. Su máximo crecimiento había sido con Huayna Cápac. Huáscar y Atahualpa se enfrentaron en una guerra que duró años y el imperio se debilitó. Huáscar tenía el control del Cusco, verdadero inca, mientras que Atahualpa fue el vencedor golpista. Ya la historia que viene después lo veremos en otra clase. Ahora vayamos a ver algunas características de los incas. A nivel económico, ¿qué podría venir en el examen de admisión? Los andenes. ¿Qué son los andenes? Son una técnica agrícola que permite obtener tierras planas para poder sembrar. Los andenes son enormes escalinatas, muchas de ellas de más de 2 o 3 metros de alto, que llevaban a zona plana, como puedes ver ahí. Y en esa zona plana se producía todo tipo de cultivos, principalmente papa y maíz, que eran los productos principales de los incas. ¿Sí? Los incas también tenían ganado, tenían por ejemplo llamas, alpacas, tenían cuyes. Los incas lograron grandes técnicas agrícolas convirtiéndose en una sociedad con una gran cantidad de alimentos. Utilizaron técnicas de otros pueblos, por ejemplo los chimú en la costa norte utilizaban chacras hundidas y los incas también utilizaron chacras hundidas. Por ejemplo los reinos aymaras en la zona del Titicaca donde había inundaciones utilizaban los waru waru o chacras elevadas. Los incas utilizaron también eso. También una técnica muy importante por la cual los ayllus y el Estado inca lograba tener todo tipo de productos era por el control vertical de pisos ecológicos. Profesor Gutiérrez, ¿qué es el control vertical de pisos ecológicos? Bueno, es cuando los ayllus van a diversas alturas, a diversos climas, a diversos lugares para poder acceder a productos de esas zonas. Sabemos que el territorio, como puedes ver ahí en pantalla, el territorio peruano es un territorio bastante accidentado, ¿no? Pasamos pues por la costa, que es un desierto, por los valles interandinos, por la cordillera, por el altiplano, la selva alta, la selva baja. El Estado inca logró tener chacras de cultivo en diversos puntos, en diversos pisos ecológicos, en diversos climas, en diversas alturas. ¿Y eso para qué servía? Para poder acceder a productos de todo tipo.
Por ejemplo, en el altiplano, lugar ideal para criar llamas y alpacas. La zona de la cordillera, lugar ideal para sembrar papa. En la zona de la selva alta, lugar ideal para cosechar la coca y también para sembrar yuca. Los valles templados para producir quinoa, para producir maíz. Y la costa importante para producir payares, para ir a las islas y sacar el excremento de las aves guaneras, que era un poderoso abono. Y además también para acceder a los recursos ictiológicos del mar, o sea, a los peces del mar. Algunos cronistas decían que el Inca podía comer pescado fresco, debido a que había un conjunto de personas que corrían en relevos, llevando algunos productos y también algunos mensajes para el Inca. Estos hombres que corrían todo el tiempo, grandes distancias, eran llamados los chasquis. Los incas lograron hacer el Moray. ¿Qué es el Moray? Es un centro de experimentación agrobiológica. ¿Qué significa eso? Es un lugar pues donde generaban cultivos en diferentes condiciones de sembrío. Generaban, por ejemplo, microclimas. En la zona más alta, donde corría más viento, era un clima diferente para la planta. Y en la zona más baja, que está protegido del viento, generaba entonces un clima más caluroso. Además, también experimentaban con distintos tipos de abono, experimentaban con distintos tipos de regadío, con distintos tipos de tierra. Y esa experimentación, sembrar la papa en diferentes condiciones climáticas, en diferentes condiciones de regadío, tipo de tierra diferente, generaba que la papa, por ejemplo, o el maíz, muten, varíen. Y acá tenemos una foto para entenderlo. Los incas conocían más de 1000 especies de papas, entre las cuales tenemos la papa blanca, la papa amarilla, la papa guairo, la papa tomasa. Hay una gran cantidad de variedades que inclusive normalmente una persona que vive en Lima conoce poco, pero en la sierra hay una infinidad de variedades de papa. Eso se le debemos a los incas y a sus lugares de experimentación agrícola llamados los Moray, ¿sí? Producían muchos alimentos. Los propios colonistas españoles decían que ellos tenían grandes almacenes del Estado llamado colcas, grandes almacenes, también cada uno de los ayus o grupos familiares llamados piruas, e inclusive habían almacenes en los caminos llamados tambos. Los caminos estaban con almacenes denominados tambos. Además también había una adecuada distribución de tierra que hacía el Estado. Por ejemplo, el topo era una tierra que recibía el ayu, y las tierras comunales de diversos ayus juntos eran las sapsi. Por otro lado, sabemos que los incas practicaban el trabajo recíproco. Hoy por ti, mañana por mí, ayudo a un familiar que necesita y después esa persona me devuelve el trabajo también. Eso es reciprocidad. Se practica entre los ayus. Pero también hay un vínculo entre los ayus y el Estado. El ayu, o sea, las familias de campesinas, brindan productos al Inca. Y el Inca también puede redistribuir productos según la necesidad de los ayus. Por ejemplo, ante un problema de desastre natural. El Estado siempre atiende las necesidades de la población, de los ayus, ¿sí? Formas de trabajo. El AINI es el trabajo recíproco entre los miembros del AINI. Ese es el AINI. Cuando el hermano o el primo le ayuda a su otro primo porque está enfermo y trabaja en sus tierras, o le da unos productos, están haciendo trabajo recíproco. Cuando la persona que está enferma le devuelve el trabajo o los productos, se está practicando la reciprocidad entre los miembros del ayu. El ayu es la familia, ¿ya? Cuando hablamos ya de una familia extensa, papá, mamá, hijos, primos, cuñados, sobrinos, nietos, tíos, todo eso es una gran comunidad. Cuando se practica el trabajo comunal en beneficio de todo el ayu extenso, eso ya es minca. Hasta el día de hoy en algunos lugares de la sierra se le conoce como minga. Nombre castellanizado, minca. ¿Sí?
pero también hay un trabajo obligatorio que tienes que hacer de forma gratuita para el Estado. Si te preguntan en el examen de admisión, ¿cómo se llama ese trabajo obligatorio que tienes que hacer de forma gratuita para el Estado? Es la mita. ¿En qué consistía la mita? Normalmente, 9 meses al año, un campesino era libre, pero 3 meses al año tenía que trabajar en promedio para el Estado. ¿Qué le mandaban a hacer? Construir templos, construir caminos, palacios, diversas obras públicas, ir a la mina para poder sacar el oro que necesitan los templos, o de repente asumir actividades militares cuando hay peligro, cuando hay algunos pueblos que quieren atacar a los incas. La MITA también organiza a la población para estar lista para apoyar al Estado. Clases sociales en el incanato. Como podemos ver ahí, estamos viendo pues que hay una pirámide social. No vayan a pensar que en el Estado inca pues todo era bonito, ¿no? En realidad es un Estado clasista. Es un Estado que tiene gente privilegiada y gente explotada. En la cima de esta pirámide está la nobleza de sangre. ¿Quiénes son la nobleza de sangre? Ahí está, el Inca, sus hijas, las collas, ¿sí? Su esposa, la, la colla, ¿no? Sus hijas, las ñustas. Están ahí su hijo elegido, que es el Auqui. Es la familia vinculada a los dioses. Le decían también los orejones. ¿Por qué? Porque se ponían unos enormes pendientes de oro y el oro era solamente de los templos o de la familia real llamada la panaca. Porque en el templo tenía que haber objetos dorados como el sol. Recuerda que el sol era el dios principal para ellos. Creían en muchos dioses, pero el sol era el dios principal. Y como hijos del sol, estos gobernantes tenían que tener varios objetos de oro en el cuerpo para tener el color dorado, para poder brillar como el sol, ¿sí? Al fondo están los trabajadores. Pero antes de hablarte de los trabajadores, te diré que también hay otra nobleza, los nobles privilegiados. Por ejemplo, a ver, los incas quieren invadir a los chinchas. Pachacútec Inca llama al señor de los chinchas y le dice, quiero que se sometan pacíficamente al dominio inca. Tú, señor de los chinchas, vas a recibir beneficios, vas a ser el gran curaca, vas a tener un cargo público en el estado inca. Si los chinchas son conscientes que los incas son más fuertes, entonces los chinchas se rinden y pasan a ser trabajadores del estado inca. ¿Sí? No esclavizados, ¿eh? No esclavizados. Pasan a ser campesinos jatunrunas. Y el señor chincha pasa a ser un aliado del inca, inclusive un familiar del inca, porque normalmente el inca entregaba a algunas mujeres de su familia a estos grandes curacas. Y así cimentaban un vínculo, una unidad, una unión. Entonces el Inca trataba de tener vínculos con los curacas más poderosos. Todos los que son nobleza no trabajan, simplemente mandan, tienen privilegios. Mientras que los que son pueblo trabajan duro. El campesino Jatunruna, el 80% de la población. El campesino Jatunruna trabaja en sus tierras, tributa al Estado Inca y también tiene que hacer la mita. Mita es trabajar gratis para el Estado por turno, como ya te expliqué. ¿Quiénes son los mitimaes? Son muy parecidos a los hatunrunas. En realidad también son campesinos como los hatunrunas, pero la única diferencia es que estos mitimaes son enviados a otros lugares. O sea, no se quedan en las tierras donde nacieron. Los mandan a colonizar otros lugares. Los mandan a cuidar la frontera, los mandan a lugares donde hay productos diferentes que los incas quieren tener. Entonces son ayus colonizadores. Por eso que están un poco más abajo que los hatunrunas. Porque por lo menos los hatunrunas se quedan en sus tierras ancestrales. Más abajo que los mitimaes están los llanas, también llamados yanaconas, que son en realidad la servidumbre, los que trabajan como sirvientes en las casas de la nobleza. No vas a pensar que la esposa del Inca limpiaba la casa, lavaba los trastes, lavaba la ropa, cuidaba a los niños. No,
Los sirvientes y anaconas hacen ese trabajo. También tenemos a los piñas que están al fondo. ¿Quiénes son los piñas? Son los esclavos. Por si acaso era un grupo reducido, eran los prisioneros de guerra, los que eran pueblos descendientes de pueblos rebeldes. Estas personas eran llevadas a la selva y en la selva eran obligados a cosechar la coca. La coca era un producto muy importante para bebidas, pero también chachaban la coca como una forma de reponer energías después de un trabajo duro. Además, también era una hoja ceremonial, ¿sí? Otro grupo que también está entre los dominados son las mujeres escogidas, escogidas entre la población pobre, los ayus. ¿Para qué? Para poder apoyar en las ceremonias religiosas. Eran como las sirvientas de los grandes grupos religiosos. Se dedicaban el culto a las estrellas, al sol, a la luna. Pero también un grupo de ellas, sobre todo las mayores, eran llevadas a un lugar para que vayan a tejer. Tejían muy bien. Esos tejidos eran para los grupos de poder, para la nobleza. ¿Cómo se llaman los lugares donde vivían las Adyas? Adyawasi, la casa de las escogidas. La casa de las escogidas. ¿Y cómo se llaman las mujeres que las vigilaban? Las mamacunas. Aquí tenemos, por ejemplo, una Yawasi que fue, bueno, está un tanto derrumbado. Julio Cetello lo arregló. Está en Pachacamac, ¿sí? Aquí en realidad había muchas construcciones incas. Y no solamente aquí en Lima, también en Cañete. Estaba Incahuasi, por ejemplo, que era una ciudad administrativa de los incas. Los incas dominaron costa, sierra y una partecita de la selva alta. Fueron un estado pan-andino. Casi todos los Andes dominaron con sus ciudades. Finalmente vamos a ver la parte política. En la parte política tenemos como gran líder al Hijo del Sol. ¿Quién es el Hijo del Sol? El Zapa Inca. El Zapa Inca. Utilizaba una tela dorada con orejeras de oro llamado la Mascaipacha. Era como decir una corona, ¿no? Pero en realidad era un símbolo de poder del Inca. Además también, cuando el Inca estaba viejo o enfermo, delegaba ya al futuro Inca. Dentro de sus hijos elegía al más capaz y ese era pues el próximo Zapa Inca, el próximo gobernante. La tradición era elegir al mayor, al primogénito, pero si el primogénito no era el más capaz, entonces podía ser el segundo, tercer, cuarto, quinto hijo, no se sabe. La idea es que sea el más capaz. Otro hombre poderoso era el sumo sacerdote, también denominado Huila Humo. Se encargaba del culto, se encargaba de las ceremonias religiosas. Otro hombre también muy poderoso era el Apocuna. ¿Quién era el Apocuna? Cada uno de los que gobernaba un suyo. Recuerda que habían 4 grandes Apocunas. Cada uno de los que gobernaba un suyo. Se juntaban los 4 para dar consejos al Inca. Eran el Consejo Imperial del Inca. Pero un suyo era inmenso, así que dentro de un suyo también habían otras autoridades, como por ejemplo la Punchic, que eran los que gobernaban provincias, eran los que administraban las provincias o guamaní, ¿sí? Y dentro de una provincia habían varios ayus extensos. Cada comunidad de ayus estaba dirigida por un representante. Este hombre también tenía poder, era denominado el curaca. Era el nexo entre la población y el Estado inca. Y había un hombre encargado de fiscalizar, encargado de vigilar a las autoridades. El Inca tenía su mano derecha, le decían el que todo lo ve, los ojos y oídos del Inca, más conocido como el Tucurricuy, el inspector del imperio, que avisaba al Inca si veía algo sospechoso por parte de las autoridades. Los incas lograron diversas formas de integración del territorio. Dominaron una gran cantidad de territorio. Como ves en el mapa,
La parte verde son los caminos, los Capañán de la costa. Y la parte roja son los caminos, o sea, los Capañán de la sierra. Ahí se ve que hubo una gran integración del territorio en base a los caminos que facilitaban el traslado al interior del imperio. Por otro lado, los incas hablaban como idioma oficial el quechua, pero no era que reprimían a los pueblos y le imponían su idioma. Por ejemplo, los incas sometieron a los aymaras. Tú sabes que hasta el día de hoy el aymara es una lengua hablada en Puno, en buena parte de Chile, Bolivia y una parte de Argentina. Si los incas hubieran impuesto por la fuerza el quechua, entonces ya no existiría el aymara. Sin embargo, los incas permitían que el pueblo se comunique en su idioma natal, siempre y cuando los curacas sí hablen quechua para poder comunicarse con el Estado inca. Ahí vemos un camino de la sierra a más de 4.000 metros de altura. Era un trabajo titánico que hicieron los incas para poder construir una gran cantidad de caminos. Bueno chicos, espero que hayan captado esta primera parte de los incas. Estamos hablando de Incas 1. Y en la siguiente clase ya veremos con más detalle la parte cultural. Más bien, me despido y los espero para poder solucionar las preguntas tipo admisión. Muy amable, estuvo con ustedes el profesor Gutiérrez. Un abrazo.